Mucha gente no sabe, pero ¿por qué le dicen a Álvaro Uribe el señor 82? Porque él era de una lista que sacó el gobierno americano de narcotraficantes, posibles narcotraficantes, auxiliadores del narcotráfico. El primer episodio de esta historia inicia a mediados de los años 80, cuando Álvaro Uribe Vélez fungió como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Estaba a cargo de autorizar pistas o aeródromos, regular las operaciones aéreas y otorgar licencias de vuelo. Entre ellas, la del helicóptero Hughes 500 HK-274-X, propiedad de Aerofotos Amortegui Limitada, una sociedad de la que su padre, Alberto Uribe Sierra, era dueño. En marzo de 1984, el helicóptero fue incautado por la Policía Antinarcóticos, junto con 30 plantas eléctricas, 20 armas largas, 10 lanchas y 3 vehículos, en medio de un gran operativo con información de la DEA en los llanos del Yarí, departamento del Caquetá, donde las autoridades descubrieron el complejo oculto más grande de la historia del país, con pistas clandestinas de propiedad del cartel de Medellín, por donde sacaban la droga de Colombia hacia los Estados Unidos. El lugar fue bautizado como Tranquilandia. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etcétera. 3 años más tarde, en 1987, en el libro Los jinetes de la cocaína, escrito por el periodista Fabio Castillo, se relata que desde la Aeronáutica Civil, en cabeza en ese entonces de Álvaro Uribe Vélez, habían legalizado decenas de pistas rurales para el envío de cocaína y otorgado más de 200 licencias a pilotos, que años más tarde se descubriría que trabajaban directamente para el cartel de Medellín. En septiembre de 1991, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió a Washington la lista de los 100 narcotraficantes o figuras políticas colombianas relacionadas con el tráfico de droga. En esa lista, en el número 82, aparecía el nombre de quien en esa época era senador de la República por el Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez. También figuraba John Jairo Velázquez alias Popeye, mano derecha del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Esta información fue revelada en 2004 por el diario The New York Times. Mira, el crecimiento de vuelos del narcotráfico en Colombia, que se multiplicaron un 500%, para mí fue entre la época del año 2002 al 2007. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se redujo a 2 carteles principales, habiendo más carteles, pero hablo en el cartel de la aviación. ¿De dónde salían esos aviones? Todos esos vuelos, todos los carteles, inclusive los del Valle, los de Villavicencio, los de la costa, todos cogieron como central la ciudad de Medellín, exactamente el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Era el punto crucial de salida. Quien habla es Jorge Mauricio Bernal, uno de los pilotos de confianza de Francisco Opacho Cifuentes, quien en 2010 se convirtió en colaborador de la DEA y quien ayudó a la captura y judicialización de Marjorie Chacón, conocida con el alias de la Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca relacionada con poderosos políticos y líderes religiosos de Centroamérica, entre ellos el reconocido pastor evangélico Cach Luna. Ese tema del señor Álvaro Uribe es un tema, como lo dijo Popeye, delicado. Yo no quiero hablar de él porque es el hombre que maneja el país y lo hace todavía. ¿Cuál es el respaldo del señor Álvaro Uribe Vélez? Yo ya lo he manifestado. Hay algo que es indiscutible y ya está en documentos del gobierno americano. Los han sacado a la luz, pero los noticieros como Caracol y RCN se hacen los de la vista gorda y nunca ven eso. Pero es muy cierto que una lista que se sacaron de narcotraficantes y Pablo Escobar estaba en esa lista, no recuerdo el número de Pablo, si era 90 y algo, y el del señor Álvaro Uribe era 82. Por eso mucha gente no sabe, pero ¿por qué le dicen a Álvaro Uribe el señor 82? Porque él era de una lista que sacó el gobierno americano de narcotraficantes, posibles narcotraficantes, auxiliadores del narcotráfico. Según Bernal,
Francisco Pacho Cifuentes, y el empresario paisa Guillermo Ángel, conocido con el alias de Guillo Ángel, otro antiguo piloto y colaborador de Pablo Escobar, controlaron buena parte del narcotráfico en Colombia desde el aeropuerto de Medellín Olaya Herrera, con la facilidad del gobierno nacional. Si usted no tenía la autorización de ellos, no entraba. ¿Quiénes se encargaban de que ese aeropuerto trabajara de esa manera? La policía, el ejército. En esa época creo que estaba el DAS todavía y había DAS ahí también. Habían todas las fuerzas. Y detrás de todo eso, ¿quién estaba? Una familiaridad que existía entre el señor Francisco Cifuentes Villa y Álvaro Uribe Vélez. Por eso a Pacho Cifuentes también le decían el intocable. ¿Por qué? Tenía el total apoyo del gobierno. Yo lo vi personalmente, lo manifesté en una entrevista en el año 2003, lo vi en una reunión con el señor Francisco Cifuentes en una bodega que tenía él en Medellín. Entonces me volví un hombre muy de confianza del señor Cifuentes, amigo, iba y lo visitaba a su hangar ahí en el Olaya Herrera, tenía el total respaldo de él para entrar, desplazarme. Él me decía: Mauricio, tenemos presidente, podemos hacer lo que queramos. Para ilustrar otro caso del círculo que rodea a Uribe, en junio del año pasado, la revista Raya reveló una llamada interceptada en la que el expresidente Álvaro Uribe habla del piloto de la narcoavioneta que cayó en la isla de Providencia, San Andrés. Se trata de Juan Camilo Cadena Botero, quien fue capturado en 2021 transportando 446 kilos de cocaína en la avioneta del esposo de la actriz Alejandra Azcárate. En dicha llamada, Uribe habla con Hernán Gómez Niño y le dice textualmente que ese piloto lo tiene ofendido. Le consulta sobre un piloto que lo tiene ofendido. Hernán le manifiesta que es Juan Camilo Cadena, que es un muchacho joven de Villavicencio y ha volado todo el tiempo ahí. Manifiesta que en Bogotá también voló y realizó el ascenso de aviones bimotores. Su interlocutor, Hernán Gómez Niño, había sido candidato a la gobernación del Meta, respaldado por Álvaro Uribe, pero a la vez en la campaña de 2018 de Duque presidente. Habían volado juntos con el narcopiloto Cadena, como se ve sonriente en esta foto. Pero el capítulo de los narcopolíticos al lado de Álvaro Uribe va más allá. Resulta que Hernán Gómez Niño tiene un hermano narcopiloto llamado Samuel David Niño, quien falleció en un accidente aéreo en Guatemala cuando llevaba un cargamento de cocaína, según informes periodísticos. Este narcopiloto también estuvo en la campaña de Duque presidente. Pero lo más grave es que donó 20 millones de pesos a la campaña del Senado de Álvaro Uribe Vélez. Uribe ha dicho que conoció al piloto, pero que no era de su confianza. Según noticia de prensa, Samuel David Niño habría muerto en un accidente aéreo de narcotráfico en noviembre de 2019. Esto es 21 meses después del vuelo. Su familia ha rechazado esta hipótesis y ha expresado que desapareció en una excursión de ecoturismo en el Orinoco. Sin embargo, en esta foto se les ve juntos a Uribe y a los hermanos Niño. Por estos hechos, en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe, sumándose así a la larga lista de acusaciones que lo han señalado con masacres, asesinatos y narcotráfico.